Bienvenidos. Esta es una serie de estudios basada en los profetas menores. ¿Qué relevancia tienen sus mensajes para el día de hoy? El apóstol Pablo lo declara en 1 Corintios 10:11. Y estas cosas le acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Estudio Bíblico 17. Cosechemos lo que sembramos. Libro del profeta Abdías. Nuestro estudio de hoy se basa en el libro del profeta Abdías. No hay información sobre Abdías. Su nombre significa siervo o adorador de Jehová. Su libro se estima fue escrito alrededor del año 586 a.C., aunque hay varias teorías al respecto. Su campo ministerial fue el reino del sur, Judá, pero sus profecías fueron dirigidas contra Edom. Una historia interesante. Los edomitas, vecinos sureños de Judá, eran descendientes de Esaú, hermano de Jacob, así que estaban emparentados con Israel. Sin embargo, esa nación se había convertido en enemiga perpetua del pueblo de Dios, dando ayuda con frecuencia a los ejércitos paganos que atacaban a Israel. Debido a la prolongada hostilidad de Edom hacia los israelitas y a su odio contra estos, la ira de Dios vendría sobre ellos. ¿Cuál debería ser la actitud del creyente ante la desventura de su hermano? ¿Qué base bíblica podrías dar al respecto? Analiza el Salmo 50, versos 19 al 21 y contesta las siguientes preguntas. ¿En qué somos semejantes a esta descripción? ¿Estamos exentos a fallar? Explica. ¿Cuál debe ser nuestra actitud hacia nuestro hermano, indistintamente de sus acciones contra nosotros? Haz pausa a este video para que puedas contestar cada pregunta. Pensamiento central. Todos somos beneficiarios o víctimas de nuestras propias obras. Es importante subrayar que la ley de la siembra y la cosecha es inquebrantable en todas las áreas de la vida, de acuerdo al orden establecido por Dios en la naturaleza, en la sociedad, en la conducta humana y en la vida espiritual. Inexorablemente se recibe lo que se ha dado. Según el grano que se deposita, será la planta germinada. De acuerdo a nuestro trato, seremos tratados. Ahora, donde más se evidencia esta ley es en el área espiritual. Pablo lo afirma categóricamente en Gálatas 6, versos 7 al 10. Puedes pausar el video, buscar esta referencia y discutirla a profundidad. Como tú hiciste, se hará contigo. Tu recompensa volverá sobre tu cabeza. Abdías 15. Compara este versículo con Mateo 25, 31 al 46. ¿Qué verdad descubres? Lectura bíblica. Abdías, verso 3, 4, 10 al 15 y versículo 17. Abdías 3. La soberbia de tu corazón te ha engañado, tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices a tu corazón, ¿quién me derribará a tierra? Un señalamiento que hace Abdías sobre el pueblo de Edom fue su soberbia. Soberbia se define como el sentimiento de superioridad frente a los demás que provoca un trato distante o despreciativo hacia ellos. Es sinónimo de altivez y altanería.
En Edom tenemos un ejemplo vivo de la soberbia que conduce a la falsa confianza. ¿Quién me derribará a tierra? Su ubicación estratégica en la zona montañosa le hacía prácticamente inexpugnable a los ataques invasores. Esa estratégica ubicación geográfica era envidiada por las naciones que vivían en las llanuras y en los desiertos. Una de las muchas lecciones que podemos obtener de este pasaje es que la soberbia es severamente reprendida por el Señor. No importa de cuánto prestigio sea la posición que se ocupe, el poder que se detente y lo mucho que el Señor haya hecho por medio de uno, cuando se cede a la soberbia, el camino para un aparatoso fracaso queda expedito. ¿Podrás mencionar 3 ejemplos de soberbia en la Biblia? Abdías 4. Si te remontares como águila, y aunque entre las estrellas pusiera tu nido, de ahí te derribaré, dice Jehová. El verso 4 contiene un contraste entre la arrogancia humana y la justicia divina. Dios, que conoce las íntimas intenciones del ser humano, sabe que su pretensión es elevarse a alturas inaccesibles donde solamente llegan los poderosos, los famosos y los ambiciosos. Salomón escribió una gran verdad. Antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Proverbios 16:18. La Iglesia tiene que poner cuidadosa atención a las enseñanzas que la Biblia nos comunica con estos ejemplos. Una característica contemporánea de la Iglesia es que tiene muchas estrellas que captan la atención de los creyentes. Por otro lado, la expresión "de ahí te derribaré", dice Jehová, habla del absoluto control que Dios tiene de lo que se suele llamar el destino del hombre. Abdías 10 y 11. Por la injuria de tu hermano Jacob te cubrirá vergüenza y serás cortado para siempre. El día que estando tú delante llevaban extraños cautivos su ejército, y extraños entraban por sus puertas y echaban suerte sobre Jerusalén, tú también eras como uno de ellos. El juicio de Dios sobre Edom sobrevendría por su falta de misericordia hacia el pueblo de Dios en el día de su infortunio. Abdías no fue el único que profetizó contra Edom, también lo hicieron Amós y Joel. En esta lección hay un mensaje apropiado para la familia de hoy. Hay familias donde el afecto fraternal es violado y el rencor se guarda perpetuamente. Se olvidan que sus acciones traen retribución. Abdías 12. Pues no debiste tú haber estado mirando en el día de tu hermano, en el día de su infortunio. No debiste haberte alegrado de los hijos de Judá en el día en que se perdieron, ni debiste haberte jactado en el día de la angustia. Abdías acusa a Edom de neutralidad e indiferencia hacia el pueblo de Dios en el tiempo de su tragedia. El infortunio de Israel no era para ser contemplado con pasividad e indolencia. ¿De qué es acusado Edom? De haber estado mirando como un simple espectador, de haberse alegrado del dolor ajeno y de haberse jactado cuando otros sufrían. Abdías 13. No debiste haber entrado por la puerta de mi pueblo en el día de su quebrantamiento.
No, no debiste haber mirado su mal en el día de su quebranto, ni haber echado mano a sus bienes en el día de su calamidad. Aquí Abdías acusa a Edom de aprovechamiento y ventajoso. Era acusado de pillaje. Abdías 14. Tampoco debiste haberte parado en las encrucijadas para matar a los que de ellos escapasen, ni debiste haber entregado a los que quedaban en el día de la angustia. Por último, Abdías acusa a Edom de emboscar a los que escapaban del pueblo, así como entregar a los sobrevivientes. ¿Qué lección podemos extraer de esta historia? Primero, el cristiano no puede ser un espectador indolente del dolor ajeno. La presencia de Cristo en él lo sensibiliza al sufrimiento. Vivir concentrado en el bienestar propio, independiente del ajeno, es tan abominable como la idolatría y la fornicación. Pablo nos recuerda que ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Romanos 14:7. Y en segundo lugar, todos somos creación de Dios, hechos a imagen y semejanza suya. Por lo tanto, debe haber identificación humana. El dolor debe producir dolor y la tristeza, tristeza. Llorad con los que lloran. Romanos 12:15. Abdías 15. Porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones. Como tú hiciste, se hará contigo. Tu recompensa volverá sobre tu cabeza. Dos verdades son reveladas en este verso. La primera, el día de Jehová sobre las naciones. ¿A qué se refiere? Esta es una expresión muy común de los profetas para identificar una decisiva intervención de Dios en un tiempo determinado por él para traer juicio. Y se refiere a que Dios juzgará a todas las naciones por la maldad de los actos humanos. Dios lo empezó con su propio pueblo Israel, siendo llevado cautivo. Y si Dios lo hizo con su pueblo, con mucha más razón lo hará con naciones con las cuales no ha habido ningún trato. Esto me recuerda a lo que Pedro dice en su primera carta, capítulo 4, verso 17. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Pregunto, ¿será aplicable para hoy esta palabra? La segunda verdad que contemplamos en este verso es la ley de la retribución. Abdías 17. Mas en el monte de Sión habrá un remanente que se salve, y será santo, y la casa de Jacob recuperará sus posesiones. Aunque Edom se gozó de la calamidad de Israel, Dios haría justicia a su pueblo. Habría un remanente constituido por aquellos que fueron fieles a Dios y cuya causa es vindicada. Los tales son llamados santos. Estos moran en el monte de Sión, que era el sitio predilecto de la presencia divina. Enseñanza. El justo juicio de Dios a veces tarda, pero es seguro que vendrá. La gran interrogante que muchas veces se hace el cristiano cuando no ve la intervención divina en los momentos en que desea verla es: ¿vale la pena que yo siembre el bien si no veo la cosecha esperada? Esto es, ¿de qué me sirve que me esfuerce en agradar a Dios si aquellos que no lo hacen son más afortunados que yo? Este interrogante se disipa cuando llega el tiempo de la intervención divina, que nunca sucede ni antes ni después
del instante señalado por aquel que tiene el control absoluto de todas las cosas. Este es Dios. Reflexionemos un instante. ¿Qué 7 cosas no debió haber hecho Edom? ¿A qué respondía dicha conducta? ¿Quedará impune nuestra injusticia? ¿Por qué? ¿Qué mensaje tiene este estudio para el día de hoy? Te invitamos a reflexionar. Esta es la oportunidad que Dios nos ofrece para que de manera especial reconozcamos la oferta de vida que nos ofrece a través de su Hijo amado Jesucristo. Este es el momento de recapacitar y reconciliarnos con Él si por alguna circunstancia nos hemos alejado. Sus brazos de amor están extendidos. Su llamado es fiel y es verdadero y aguarda por ti. Dios te bendiga.